Comisión Política, Palacio Legislativo, San Salvador, 14 de marzo del 2020. Dictamen número 29. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente. La Comisión Política se refiere al expediente número 1804-3-2020-1, que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial. En el sentido se declare estado de emergencia nacional de la pandemia COVID-19. Se expone en la iniciativa que esta Asamblea Legislativa declare estado de emergencia nacional, de calamidad pública y desastre natural en todo el territorio de la República, por el plazo de 30 días, como consecuencia del riesgo inminente afectación por la pandemia por el COVID-19, para efecto de los mecanismos previstos en la Ley de Protección Civil y Mitigación de Desastres, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Además, demás leyes, convenios y contratos de cooperación aplicables, el cual tiene como finalidad facilitar el abastecimiento adecuado y necesario de todos los insumos de la naturaleza que fueren necesarios para hacer frente a la referida pandemia. De conformidad a la declaratoria suscrita por los jefes de Estado y Gobierno de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana ante la pandemia del COVID-19, es necesario definir procedimientos comunes para garantizar las condiciones migratorias de las personas, de tal manera que se refuercen las medidas adoptadas relacionadas a viajeros como respuesta ante la pandemia en todos los puertos, aeropuertos y puntos fronterizos, protegiendo la seguridad humana y la salud de dichas personas, cualquiera que sea su nacionalidad de establecimiento, estableciendo un cordón sanitario con medidas armonizadas para toda la región. Al respecto, nuestra legislación regula el procedimiento para la declaratoria de estado de emergencia y en este sentido, la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, en su artículo 24, dice: decreto de estado de emergencia, artículo 24. La Asamblea Legislativa, por medio de decreto, podrá declarar el estado de emergencia en parte o en todo el territorio nacional, mediante petición que al efecto le dirija el Presidente de la República cuando el riesgo o peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos y ecosistemas lo ameriten. Tomará como base la evidencia del riesgo o peligro y la ponderación que le haga al respecto al director general. Si la Asamblea Legislativa no estuviera reunida, podrá el Presidente de la República decretar el estado de emergencia, debiendo informar posteriormente al órgano legislativo. El decreto en estado de emergencia no implica la suspensión de las garantías constitucionales. La Asamblea Legislativa o el Presidente de la República, en su caso, decretará el cese del estado de emergencia. La Comisión, luego del estudio y análisis correspondiente, estima que es procedente que esta Asamblea Legislativa declare estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19, de conformidad al proyecto de decreto que acompaña. Así el dictamen favorable que lo hace el conocimiento del honorable Pleno Legislativo para los efectos consiguientes. Dios, unión, libertad, y tiene la mayoría de firmas el dictamen respectivo. Paso a leer el decreto. Decreto número: la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando que el artículo 1 de la Constitución contempla que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. 2. Que la Constitución, en su artículo 65, inciso 1, establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado y las personas están obligadas a velar por su conservación y establecimiento. 3. Que de acuerdo al artículo 66 de la Constitución, el Estado dará asistencia gratuita a los habitantes en general cuando el tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible, caso en que toda persona está obligada a someterse a dicho tratamiento. 4. Que, como ha señalado nuestra jurisprudencia constitucional, el Estado está obligado a aplicar criterios determinados para valorar la constitucionalidad de las actividades estatales encaminadas a la conservación y protección de los derechos fundamentales que requieren las acciones positivas de parte del Estado. 5. Que la misma jurisprudencia constitucional ha señalado que el contenido del derecho de la vida comprende los mandatos fundamentales, el primero referido al derecho a evitar la muerte, la cual implica la prohibición dirigida a los órganos estatales y a los particulares a disponer, obstaculizar, vulnerar o interrumpir el proceso vital de las personas, y el segundo relacionado con el derecho de estas
de acceder a medios, circunstancias y condiciones que les permitan vivir de forma digna, por lo que corresponde al Estado realizar las acciones positivas pertinentes para mejorar la calidad de vida de las personas. 6. Que el Estado se constituye como el principal obligado a garantizar la conservación y establecimiento de la salud de sus habitantes. En virtud de ello, dicha condición no se reduce a un simple objetivo o fin a alcanzar, sino que, además, se perfila como un derecho fundamental que posee toda persona de acceder a los mecanismos que han sido dispuestos para asegurar la prevención, asistencia y recuperación de la salud. 7. Que la jurisprudencia constitucional en materia de protección de la salud mandata al Estado diferentes ámbitos de protección, como la adopción de medidas para la conservación, pues la salud requiere de una protección estatal como activa, tanto activa como pasiva, contra los riesgos exteriores que pueden ponerla en peligro. De ahí que se deban implementar medidas que, desde el punto de vista positivo, tiendan a la prevención de cualesquiera situaciones que la lesionen o que restablezcan dicha condición, y desde el punto de vista negativo, que eviten la comisión de cualquier acto que provoque su menoscabo. 8. Que otra de las obligaciones parte de nuestro Estado es el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que el artículo 12 establece que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y entre las medidas que deben adoptar los Estados son: C. Abro comillas, la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas, cierro comillas. 9. Que finalmente, entre otras normativa internacional, tanto la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador antes citado obligan y mandan al Estado de El Salvador a reconocer que toda persona tiene derecho a la salud, estando obligado a garantizar las condiciones necesarias para satisfacer dicho derecho a su población. Por ello, El Salvador, como miembro de la Organización de las Naciones Unidas, debe adoptar medidas para el cumplimiento de compromisos, obligaciones y recomendaciones a favor de la salud de los habitantes de la República, este caso específico de la epidemia decretada por la OMS. 10. Que el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres establece que podrá declararse el estado de emergencia en parte o en todo el territorio nacional cuando el riesgo o peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos y ecosistemas lo ameriten, para lo cual se toma como base la evidencia del riesgo o peligro y la ponderación que haga el Director General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. 11. Que conforme al artículo 26, inciso primero de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el decreto de estado de emergencia supone la conducción ágil, transparente y eficiente del esfuerzo nacional, por lo que la misma indicará las medidas inmediatas que se tomarán para enfrentar el riesgo. 12. Que el 30 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró el brote del nuevo coronavirus, COVID-19, como una emergencia de salud pública de importancia internacional, aceptando los consejos del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional. 13. Que el 11 de marzo del 2020 la OMS evaluó que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia por sus alarmantes niveles de propagación y gravedad. 14. Que mediante acuerdo ministerial número 301 de fecha 23 de enero de 2020, publicado en el Diario Oficial número 15, tomo número 426 de esta misma fecha, el órgano ejecutivo en el ramo de salud decretó como medida preventiva para la salud pública, con base en el contexto epidemiológico internacional y ante el avance del nuevo coronavirus 2019, emergencia sanitaria en todo el territorio nacional a partir de esa fecha por tiempo indefinido. 15. Que mediante decreto número 1 de fecha 30 de enero del 2020, publicado en el Diario Oficial número 20, tomo 426 de esa misma fecha, el órgano ejecutivo en el ramo de salud pública decretó las directrices relacionadas con la atención de la emergencia sanitaria nuevo coronavirus 2019 nCoV, con el objeto de proteger la salud de la población mediante la prevención oportuna o la disminución de un
eventual impacto negativo en términos de morbilidad, mortalidad, alarma social e impacto económico frente a la emergencia sanitaria por dicha enfermedad. 16. Que la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, a instancias del Director General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, propuso al Presidente de la República decretar el estado de emergencia nacional en todo el territorio nacional, adoptando las medidas de urgencia de su competencia. 17. Que a pesar de la emergencia sanitaria declarada y las directrices relacionadas con su atención, entre ellas las actividades de vigilancia para detección temprana de casos sospechosos, al presente, ante el aparecimiento de casos confirmados de COVID-19 en países de la región, es necesario extremar las medidas de protección, contención y tomar otras medidas necesarias para cortar la cadena de transmisión o responder adecuadamente a casos confirmados en el país, lo que generaría un alto impacto de los servicios de salud, estrés en las reservas de suministros médicos esenciales y otras alteraciones del orden que podrían en peligro a las personas, sus bienes y sus servicios públicos. 18. Que para prevenirla de manera eficiente la pandemia de COVID-19 y lograr su control de afrontarla el país, es preciso decretar el estado de emergencia nacional que establece la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres con el fin de velar por la salud y el bienestar de toda la población a través de la adopción de medidas de asistencia que coadyuven a solventar las situaciones señaladas en forma oportuna, eficaz y eficiente. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, decreta el siguiente estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19. Artículo 1. Declara ese estado de emergencia nacional el estado de calamidad pública y desastre natural en todo el territorio de la República, dentro del marco establecido en la Constitución, a raíz de la pandemia por COVID-19, por el plazo de 30 días como consecuencia del riesgo e inminente afectación por la pandemia por COVID-19, para efecto de los mecanismos previstos en la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, demás leyes, convenios o contratos de cooperación o préstamos aplicables, a fin de facilitar el abastecimiento adecuado de todos los insumos de la naturaleza que fuesen necesarios directamente para hacer frente a la mencionada pandemia. 2. Artículo 2. Se establecen como medidas inmediatas para la atención de la emergencia las siguientes. A. El Ministerio de Salud Pública deberá ejecutar todas las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento al plan de prevención, contención y respuesta a la pandemia por COVID-19 y prestar los servicios públicos indispensables para evitar su propagación entre los habitantes de la República. B. Toda persona, cualesquiera que sea su medio de transporte, deberá limitar su circulación en lugares afectados o que se encuentren en riesgo epidémico a partir de los cordones sanitarios visiblemente fijados. C. Deberán limitarse las concentraciones de personas, regulando, prohibiendo o suspendiendo toda clase de espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones o eventos que representen un riesgo para la salud de los habitantes de la República, previa evaluación y resolución de la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres en coordinación con el Ministerio de Salud. D. La Defensoría del Consumidor fijará y modificará motivadamente los precios máximos para los artículos, bienes, suministros y servicios que tengan relación directa con la prevención, tratamiento, contención y atención de la pandemia por COVID-19, con el objeto de prevenir el acaparamiento de los mismos, para el cual deberá implementar las acciones de vigilancia que sean necesarias y coordinar con las demás entidades del Estado para dar cumplimiento a dicha medida. Y el Ministerio de Salud efectuará la evaluación médica con el personal debidamente capacitado y protegido de toda persona sospechosa o confirmada como portadora del COVID-19 o que haya estado expuesta a su contagio, teniendo la atribución para indicarle cuarentena obligatoria conforme a las reglas sanitarias internacionales. Los centros de cuarentena deberán contar con la infraestructura, servicios y condiciones sanitarias adecuadas para garantizar la dignidad y la salud física y mental de las personas sometidas a tal régimen. Artículo 3. La Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, por medio del titular competente, tendrá la facultad, con base al artículo 66 de la Constitución, de limitar o restringir la circulación de personas
que puedan ser portadoras del COVID-19, tanto en su ingreso como en su salida del país y dentro del territorio nacional, a efecto que reciban obligatoriamente el tratamiento correspondiente. Artículo 4. Los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, demás entidades públicas de conformidad a sus atribuciones y los cuerpos de socorro y entidades humanitarias brindarán toda la colaboración y el apoyo requeridos para la prevención, atención y control de la pandemia por COVID-19, especialmente en lo referente a la salud, alimentación y disposición de lugares para la atención de la población. La población en general estará obligada a colaborar y acatar las disposiciones que se tomen al respecto por las autoridades competentes, so pena de incurrir en las responsabilidades penales, civiles y administrativas pertinentes. Artículo 5. No podrá ser objeto de despido todo trabajador o trabajadora que sea objeto de cualquiera de cuarentena por COVID-19, ordenada por la autoridad de salud competente, y tampoco podrá ser objeto de descuento en su salario, ambas medidas por ese motivo. La garantía de estabilidad laboral comenzará a partir de haberse emitido o ordenado la cuarentena correspondiente y se extenderá por 3 meses después de haberse concluido la misma, salvo que existan causas legales de terminación de relación laboral sin responsabilidad para el patrono. Las cuarentenas ordenadas por la pandemia COVID-19 tendrán el mismo tratamiento de las incapacidades temporales por enfermedad común previstas en el Código de Trabajo y la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos para todos los efectos legales y económicos correspondientes. En este caso, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social está obligado a cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad al trabajador o trabajadora con cuarentena durante el tiempo requerido para ella, y de conformidad a lo señalado en el artículo 48 de la Ley del Seguro Social y el artículo 24 del Reglamento de Aplicación del Régimen del Seguro Social. Artículo 6. Todos los profesionales, técnicos, auxiliares, higienistas y asistentes vinculados con el sistema de salud, así como las personas que se dediquen a labores administrativas o de servicios generales, deberán prestar sus servicios personales con carácter ad honorem en las instituciones públicas que de manera directa o indirectamente se relacionen con la emergencia, cuando les sea requerido por resolución motivada por el Director Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres o sus delegados. 7. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto y hasta por el plazo de 30 días, se suspenden en todo el sistema educativo nacional, público y privado las clases y labores académicas. Todos los centros escolares y demás instituciones académicas deberán remunerar con salario ordinario a su personal durante todo el plazo que comprenda la suspensión de labores en virtud de este artículo. Igualmente queda habilitada la administración pública para suspender las labores de los empleados de las instituciones del sector público y municipal, siempre que por la naturaleza del servicio que se presta en cada institución no se considere vital para brindar el auxilio y la ayuda necesaria para superar la emergencia. Los empleados públicos tendrán la remuneración ordinaria correspondiente durante el tiempo que dure la suspensión. Para los efectos de este decreto, se considerarán vitales los servicios de asistencia de salud, protección civil y seguridad pública. Asimismo, los jefes de unidades primarias y secundarias de organización quedan facultados para llamar a los empleados de sus dependencias a fin de que presten servicios que se consideren necesarios en la emergencia en forma adecuada, responsable y sostenida. Los referidos jefes de unidades primarias y secundarias de organizaciones deberán permanecer en disponibilidad en sus lugares de trabajo. Los titulares de cada dependencia deberán informar de tal situación al personal a su cargo. Artículo 8. La Policía Nacional Civil brindará toda la colaboración necesaria a las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres de manera ágil y oportuna para la ejecución de las medidas de su competencia en el marco de la prevención, atención y control de la pandemia por COVID-19, a fin de evitar situaciones que pongan en peligro la salud de la población. La Fuerza Armada auxiliará a la población en la presente emergencia, debiendo prestar los servicios que le fueran requeridos y encomendados en el marco de la emergencia. Artículo 9. Suspéndase por el plazo de 30 días contados a partir de la vigencia del presente decreto los términos y plazos legales concedidos a los particulares y los entes de la administración pública en los procedimientos administrativos y procesos judiciales en que participen,
cualquiera que sea su materia y la instancia en la que se encuentren, en cuanto sea necesario por los efectos del presente decreto. No se incurrirá en mora o en cumplimiento de obligaciones contractuales y tampoco en penalidades civiles y mercantiles como consecuencia de ello por la observancia de las medidas previstas en este decreto. Artículo 10. El ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, rendirá los informes detallados y relacionados con este decreto cada 15 días al órgano legislativo. Sin prejuicio al anterior, la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil deberán de informar detalladamente a la Asamblea Legislativa en los mismos plazos sobre las distintas actividades realizadas en el marco de este decreto. Artículo 11. Como consecuencia de la declaratoria de estado de emergencia indicado, se autoriza al Ministerio de Hacienda para que gestione la obtención de recursos financieros de aquellas entidades o organismos multilaterales, cooperantes, países amigos o agencias de cooperación que hayan requerido de la citada declaratoria para acceder a estos recursos. Tratándose de empréstitos voluntarios dentro o fuera de la República, deberá de aplicarse lo dispuesto en el artículo 148, inciso segundo de la Constitución. Artículo 12. Mientras dure el estado de emergencia nacional, se podrá contar con el personal necesario para atender las necesidades vitales del Estado y de esta forma permitir que la cadena de suministro funcione adecuadamente para evitar desabastecimiento de todo tipo de bienes y servicios. Sin perjuicio de las facultades constitucionales que le competen a la Corte de Cuentas de la República, se faculta al Ministerio de Hacienda a través de sus respectivas áreas para velar por el manejo de los recursos que deban utilizarse en el contexto del presente decreto, sean focalizados directamente a la atención de la declaratoria del estado de emergencia ocasionado por la pandemia COVID-19. Las transferencias de asignaciones presupuestarias entre distintas instituciones del sector público no financiero con el propósito de atender oportunamente las necesidades generadas por el estado de emergencia nacional serán conocidas con carácter de urgencia por la Asamblea Legislativa. Artículo 13. Autoriza al órgano ejecutivo a realizar contrataciones directas según lo dispuesto en el artículo 72, literal B de la LACAP, únicamente a efectos de realizar contrataciones o adquisiciones directamente relacionadas a la prevención, tratamiento y contención y atención de la pandemia o COVID-19, debiendo rendir el informe correspondiente previsto en este decreto. Artículo 14. Todos los actos que se emitan en el marco de este decreto están sometidos al principio de máxima publicidad. Artículo 15. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial y tendrá una vigencia de 30 días, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los 14 días del mes de marzo del año 2019. Leído el decreto correspondiente, señor presidente, el dictamen y el decreto correspondiente, señor presidente.